Muy buenos días, hermanos, que la paz del Señor pueda estar con cada uno de ustedes. Es mi deseo en Cristo Jesús en este día de reposo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y llega a nuestros corazones a través de la presencia de Dios, su Espíritu, el que gobierna y reina en nuestras vidas. Damos gracias a Dios porque permite que un día más de reposo podamos estar ante su presencia. Gracias a Dios por el cuidado tan especial que Él tiene por cada uno de nosotros durante cada momento de nuestras vidas. Y en esta mañana, hermanos, vamos a compartir de la palabra de nuestro Dios, después de haber cantado y adorado a Dios de una forma muy especial. Lo vamos a estar escuchando la palabra de nuestro Dios, esa palabra que nos encamina, que alienta nuestras vidas. Siempre digo, una palabra que quizás muchas veces nos amonesta, pero es una palabra que realmente tiene valor eterno. En la eternidad va a estar la palabra, ¿no? Esa palabra la cual nos ha acompañado siempre. Y quisiera compartir con ustedes una reflexión y lo he titulado la reflexión Caminando con Dios. ¿Sí? En el libro de Génesis, capítulo 5, verso 21, verso 24, ¿no? En el relato de Enoc, y dice así una parte del versículo que quiero compartir con ustedes. Y caminó Enoc con Dios y desapareció porque él se lo llevó. Y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque él se lo llevó. Enoc cuenta la historia de que fue un hombre que caminó con Dios, que transitó su vida en una relación de intimidad con Dios. No cuenta mucho de Enoc, pero lo poco que sabemos de él, sabemos que vivió 365 años y engendró a Matusalén, el hombre más viejo de la historia. También sabemos que él, mientras caminó, dice la palabra que él supo cómo agradar a Dios. Supo cómo vivir esa relación de intimidad con Dios. Hasta llegó un momento en que, dice la palabra, Dios se lo llevó. Desapareció porque Dios se lo llevó. No sabemos a dónde. Muchos afirman que Dios se lo llevó al cielo. Y por la palabra de Jesús que encontramos en los evangelios, dice que nadie subió al cielo, sino solamente uno que bajó, pero luego regresó, ¿no? Que es Jesucristo. Y Jesús en su palabra, sabemos que toda su palabra es veracidad, no puede mentir. Así que en algún lado Enoc fue, cruzó el umbral de la muerte sin experimentarla, porque Dios se lo llevó. Hermanos, ¿qué significa caminar con Dios? Y para caminar con Dios hay algo muy importante que tenemos que hacer. Dice Amós capítulo 3, verso 3, ¿pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? Casi muy imposible que dos puedan caminar juntos cuando sus ideales son diferentes. Cuando uno quiere ir para allá y el otro para acá. Necesitamos ponernos de acuerdo. Necesitamos caminar hacia la misma dirección. Y en el caso con Dios,
tenemos que aceptar de que Dios es el dueño de la historia, de nuestra existencia, y es Él el que sabe las cosas. Y es ahí donde nosotros tenemos que ponernos de acuerdo con Dios y permitir de que Dios sea nuestro delantero, permitir de que Él guíe nuestras vidas, ¿sí? De que Él nos muestre el camino para que podamos caminar. Caminar con Dios hay una gran bendición. Es un gran privilegio poder en esta vida que vivimos caminar con Dios. No son muchos los que caminan con Dios. Si nosotros vemos el número de personas en el mundo, las estadísticas, no son muchos los que realmente se dejan conducir por Dios, ¿sí? No son muchos los que caminan fielmente con Dios en una vida de intimidad. Y una de las bendiciones que nosotros tenemos es que caminar con Dios implica tener compañía divina. Caminar con Dios implica tener a alguien que está siempre a nuestro lado. El rey David en su salmo decía, en uno de sus salmos 139, versos 7 al 10, hablaba de ¿a dónde yo puedo esconderme de tu presencia? ¿En qué lugar pudiera yo ir para que tú no estés? Y dice el salmista que en todos los lugares que podamos nosotros ir o escondernos, allí va a estar Dios. Su espíritu cubre toda la faz de la tierra, los cielos, llega hasta lo recóndito de la tierra. No hay lugar donde la presencia de Dios no está. Y qué lindo, hermanos, es poder en esta vida que vivimos estar consciente de que Dios está a nuestro lado, de que tenemos a un compañero, ¿sí? Y tener a un compañero significa tener esa amistad que realmente necesitamos tener con Dios. Dios nos da el gran privilegio de nosotros llamarle papá o papito. Nos da ese gran privilegio Jesús de llamarle amigo, compañero, hermano. Y qué lindo, hermanos, es en esta vida poder entender eso, que tenemos compañía, de que no estamos solos, de que pueden que todos nos abandonen si se vayan, pero Dios jamás lo va a hacer. ¿Acaso no? Solamente si nosotros no le damos permiso, ¿no? Porque Dios respeta nuestro libre albedrío, respeta nuestras decisiones, pero si nosotros, hermanos, le permitimos, Él va a ser nuestro compañero en esta vida. También caminar con Dios es sentir su presencia y disfrutarla en cada momento. Es saber de que aunque nuestros ojos no lo ven, Él está ahí. En una ocasión estaba en un hogar cristiano, y una vez se enfermó la mamá y el papá tuvo que quedar a cargo de su pequeña hija, y la mamá tuvo que quedar por varios días internada. Y a la noche, cuando iban a dormir, el papá, oraba con su hijita y se iban a acostar, y el papá siempre apagaba la luz y la niña tenía mucho miedo. Entonces ella, ahí en su camita, le decía, papá, decía, ¿tú estás ahí? Y el papá respondía, sí, hija, estoy acá, duérmete.
todo va a estar bien. Y en ese momento la niña, bueno, se dormía. Y después platicaban con su papá y decía, papi, aunque yo no te veo a la noche porque está todo oscuro, yo sé que estás ahí, papá, porque tu voz me da seguridad. Y yo quedo tranquila. Hermanos, Dios nos habla a través de su espíritu en nuestra mente, pero también nos habla a través de su palabra. ¿Sí? Todo lo que Dios dijo quedó registrado para nosotros, para nuestra vida. Y en ella encontramos grandes cosas que Dios quiso revelarnos para nosotros, para hacernos compañía. Por eso, caminar con Dios, tenemos la gran bendición de poder tener un compañero. ¿Sí? De tener a nuestro lado al mejor compañero de la historia, que es nuestro Dios. Y el dueño, ¿no?, de todo lo que existe. Caminar con Dios también podemos tener una guía. Caminar con Dios no es caminar a ciega en este mundo. Caminar con Dios es tener firmeza, seguridad, saber para qué estamos y hacia dónde vamos. No nos vamos a perder si realmente permitimos de que Dios nos muestre, nos indique el camino que tenemos que seguir. El salmista David decía, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En delicados pastos me guiará, por senda de justicia y por amor de su nombre. El salmista decía que Dios lo iba a guiar como un buen pastor en lugares de verdes pastos, ¿sí? En lugares de aguas tranquilas, por senda de justicia y por amor a su nombre. Dios era su pastor y era el que iba a guiar su vida. Tener una guía, hermanos, es tener a alguien que sabe el camino, alguien que ya cruzó por ahí, que conoce con detalle, y es alguien que realmente nos va a poder permitir llegar al lugar a donde nosotros queremos llegar. No sé si le ha pasado en alguna ocasión que por ahí se ha perdido en algún pueblo y no sabía cómo llegar y tuvo la gran suerte, ¿no? Como digo, la bendición de poder tener a alguien que le indique el camino, que le muestre hacia dónde ir o que le haga un mapa y hemos podido llegar a ese lugar. Quizás con dificultades, pero hemos llegado. Pero por otra parte también en algunas ocasiones hemos también experimentado a personas que justo iban para ese lugar y subieron a nuestro auto y nos acompañaron y nos indicaron el camino, ¿no? Y hay una diferencia, ¿no? Que con una persona a tu lado vas seguro, vas confiado, ya vas más tranquilo, porque sabes que te va a indicar y vas a llegar. Pero cuando solamente nos indica, por ahí hay un poco de inseguridad. Y con Dios pasa algo parecido. Cuando nosotros realmente permitimos de que Dios tome el control de nuestro ser, se siente en el trono de nuestro corazón y guíe nuestras vidas a través de su espíritu y de su palabra, es diferente. Hay seguridad, hay paz y caminamos en esta vida confiado, porque Dios es el que guía nuestras vidas. También caminar con Dios implica tener a un consolador. Caminar con Dios implica tener a alguien que consuele nuestras vidas. En la vida no todos los momentos son buenos. Hay momentos difíciles, hay tramos de nuestro caminar que a veces implica sufrir, experimentar en nuestro ser la soledad,
la tristeza, la amargura, pero es ahí donde tenemos a un Dios que consuela nuestros corazones, a un Dios que le importa nuestra vida, a un Dios que nos abraza, que nos levanta, que nos restaura, ¿sí? Y más allá, que su Espíritu Santo, ¿no? Ese poder consuela nuestros corazones para que también nosotros podamos consolar a otras personas. Y de eso, hermanos, creo que muchos de nosotros hemos pasado por momentos difíciles de nuestra vida. Algunas malas noticias que hemos recibido, ¿sí? Pérdidas, ya sea de salud, pérdidas de nuestros seres queridos, quizás pérdida material, pero Dios ha estado ahí en cada instante, abrazándonos, fortaleciéndonos, consolando nuestros corazones para que hoy estemos donde estemos, ¿sí? Quizás hubo un momento en la vida en que nos sentimos tan cansados que ya no podíamos más, que ya nuestras fuerzas eran limitadas para seguir adelante, pero Dios nos ha consolado, ha restaurado, ha sanado nuestro corazón y aquí estamos, siguiendo adelante. Este es nuestro Dios, hermanos, tener a alguien que consuele nuestras vidas. También caminar con Dios implica tener a un sustentador, tener a alguien que sustente nuestras vidas. Y en este caso, hermanos, es importante entender de que Dios es un Dios que mira al ser humano como un ser integral. No lo ve solamente como alguien que le importa solamente lo espiritual. Dios le importa todas nuestras vidas, ¿sí? Y Dios es el que suple todas nuestras necesidades. El salmista David, en sus salmos, en varios salmos, habla de esa relación que tenía con Dios, pero hablaba también de que Dios era el que sustentaba sus vidas, ¿sí? Que Dios era el que proveía para él lo necesario, ¿no? Para él vivir. En el libro de Filipenses, capítulo 4, verso 19, dice: mi Dios os suplirá de todo lo que os haga falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Qué bueno, hermanos, es tener esa gran bendición y ese compromiso de parte de Dios con nosotros, esa promesa de Dios de suplir nuestras necesidades a su forma, a su tiempo, pero Dios siempre cubre nuestras necesidades, ya sea físicas, ¿sí? Materiales, espirituales. Dios siempre tiene el cuidado de cada uno de nosotros. Él siempre suple nuestras necesidades. Y el Salmos 3, verso 5 dice: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Muchas veces en la vida hay momentos difíciles donde quizás sentimos carencias en diferentes ámbitos de nuestras vidas, y cuando vemos la mano poderosa de Dios sustentando nuestro ser. En una ocasión, una familia, un pastor y su esposa estaban muy carenciados de recursos económicos, y cuenta la historia que un campesino venía con un caballo pasando frente a su casa, y como estaba lloviendo se detuvo, y para su sorpresa justo era mediodía. Y la esposa, desesperada porque tenía muy poco
de qué cocinar, porque ya el día de mañana no iban a tener más para cocinar. Ella se fue a la cocina y de lo poquito que tenían, cocinaron y bueno, compartieron ahí con el campesino y lo dieron de comer. Y cuenta la historia, ¿no? De que el campesino le pidió un papel y una virome. Y bueno, mientras que ese campesino escribía, ¿no?, en su papel, bueno, pensaron, bueno, nos va a dar la dirección de su casa o algo, ¿no? El campesino dice que muy cuidadosamente dobla un billete de $50 y pone adentro del papel y lo dice gracias por el noble gesto y escribe el Salmos 3, verso 5. Y cuenta la historia de que estas familias, ¿no es cierto?, estaban a poquitas horas, estaban estudiando ese mismo salmo. Y decían ellos, ¿no?, cuán bueno es Dios. Dios siempre sustenta nuestras vidas. Y el día de ayer hemos tenido una experiencia también parecida con esa de una abuela, ¿no? Y contaba ella la forma en que Dios le ha sustentado, en que Dios ha provisto para ella. Ella decía que por ocasiones de la vida no tuvo que gastar su dinero, no podía, dio en préstamo, ¿no?, porque había una necesidad absoluta y ella se había quedado sin dinero. Pero ella dijo, no, yo creo que Dios me va a ayudar. Y oraba a Dios para que Dios cubriera sus necesidades del mes, para que ella pudiera enfrentar y vivir. Y fue así, hermanos. Pocos días vino una persona a visitarle y antes de salir dice, esto es para ti. Dejó recursos y esa persona pudo vivir el mes. Hermanos, Dios siempre sustenta nuestras vidas. Dios siempre va a proveer para nosotros lo necesario. Por eso es importante, hermanos, en la vida contar con esa ayuda de parte de Dios en nuestro caminar con Él. También, en quinto lugar, ¿no es cierto?, caminar con Dios implica tener a alguien que nos escolte, tener a un protector. Caminar con Dios es tener un protector, tener a alguien que cuide de nuestras vidas, alguien que se preocupe por cada uno de nosotros. Y si nos deteniéramos aquí, hermanos, y contaríamos nuestras experiencias de cómo la mano de Dios nos ha salvado tantas veces, de cómo Dios nos ha cuidado tantas veces. Y siempre digo, hermanos, los ángeles de Dios siempre están a nuestro lado cuidándonos. Y de eso, hermanos, quizás si pudiéramos platicar, ¿no?, muchos iban a decir, yo me acuerdo de esa ocasión, casi, si no era por Dios, si no era por la mano de Dios, no iba a estar, no iba a contar la historia, porque Dios lo ha cuidado. Y qué bueno que podamos darle gracias a Dios por invitarnos a caminar con Él. Y ahí hemos visto varios privilegios y bendición que tenemos por poder caminar con Dios. Y por último, hermanos, caminar con Dios es tener esperanza de la vida eterna. Caminar con Dios implica que un día no muy lejano, hermanos, finalizaremos nuestra historia mirándole a Jesús. Quizás ya en vida o muertos, no sabemos, pero vamos a abrir nuestros ojos en la resurrección y vamos a poder tener una esperanza, ¿no?, de una eternidad, heredar una eternidad para con Cristo. Dice que no caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. ¿Sí? Caminando con Dios en nuestras vidas, hermanos, hoy es sinónimo de esperanza de lo eterno. Hay algo que nos espera, hay algo que está ahí, la ciudad maravillosa que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros.
Y es ahí donde cada uno de nosotros vamos a ir a vivir con el Señor, en la Nueva Jerusalén, ese lugar especial, ¿sí? Ese lugar donde dice la palabra que ya no habrá más llanto ni dolor. Cielo nuevo y tierra nueva. Ojalá, hermanos, que mientras caminemos en esta vida, podamos caminar con esa certeza de esa esperanza. Amén. Repasamos, hermanos, rápidamente las bendiciones que tenemos de caminar con Dios. Decíamos que caminar con Dios implica tener un compañero, tener compañía divina. Caminar con Dios es tener alguien que guíe nuestra vida, y caminar con Dios, tener a alguien que consuele nuestras vidas, sí, y caminar con Dios también implicaba tener a alguien que cubra nuestras necesidades, tener a un sustentador. También caminar con Dios implica tener a un protector, sí, a alguien que refugie nuestras vidas bajo sus manos. Y caminar con Dios, por último, decía que es tener esperanza de la vida eterna. Hermanos, mi pregunta que quiero hacerle para cerrar este tiempo: ¿cómo está tu caminar con Dios? ¿Caminas todos los días con Dios o de vez en cuando? Disfruta tu caminar con Dios. Y si por causa de la vida, hermanos, muchas veces nos hemos detenido en el camino, hemos dejado de caminar con Dios, hoy me gustaría de que sea un día especial, que nos desafiemos de nuevo y que volvamos a permitir de que Dios nos tome de la mano, de que podamos volver a tener esa cercanía con Dios y poder caminar con Él. Caminar con Dios, hermano, no implica muchas veces llevar una vida perfecta o sin errar. Ojalá que sí, pero muchas veces fallamos, caemos, pero vuelve a levantarte. Caminar con Dios implica no quedarte un momento sin pedirle perdón a Dios, sin arrepentirte y levantarte y seguir adelante. Caminar con Dios implica siempre invitarle a Dios a estar a tu lado. Por eso, hermanos, que Dios nos bendiga, y espero que este mensaje sea de gran bendición para la vida de cada uno de nosotros. Gracias, hermanos, y que Dios nos bendiga. Luego vamos a estar orando a Dios y pidiendo a Dios que Él nos acompañe y que también pueda bendecir a su iglesia en estos lugares. En el nombre de Jesús, hermanos, Dios los bendiga. Amén.